quiero empezar dando la cordial bienvenida y saludo a los colegas que están ahora en esta mesa que lleva por título ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Evaluar la democracia. En primer lugar, saludo al doctor Fernando Castañeda Sabido. Muchas gracias. Al doctor Jorge Cadena Roa, doctora Irma Sandoval, doctor Miguel Ángel Ramírez y al doctor Henrik Puente. Muchas gracias. Yo soy Mauricio Sánchez, vengo del CEICH y me toca moderar esta mesa. Leeré brevemente una semblanza, me habían proporcionado una, pero yo quise actualizar ahí algunos datos. Me quedo siempre corto. Como verán, es una mesa de primer nivel, todos con la máxima calificación en el CECITI y en el PRIDE. El doctor Fernando Castañeda Sabido es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y también tiene un doctorado en Pensamiento Político y Social por la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Cuenta con más de 40 años de experiencia docente y actualmente es coordinador del Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales. Actualmente no. De la DEGAPA. Conviene estar atento y bien trabajado. Nos toca PRIDE. Nos toca PRIDE el 26 de septiembre para quien no se lo tenga ahí en la agenda. Actualmente, entre sus obras destacan La crisis de la sociología académica en México y el libro coordinado con Lorenzo Córdoba, Democracia Mexicana, retos de la participación y los derechos, además de numerosos artículos. Fue director de la Revista Mexicana de Opinión Pública y es miembro del Consejo Editorial de otras revistas. Leo la semblanza de todos para que luego comencemos cada uno en el orden en que los estoy leyendo en su participación. El doctor Jorge Cadena Roa es doctor en Sociología por la Universidad de Wisconsin-Madison, es investigador del CEICH de la UNAM, enfocado en Sociología Política, Acción Colectiva y Movimientos Sociales. En este centro es coordinador del Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales, la OMS, e integrante de la red de estudios sobre desempeño asociativo REDA. Hasta el año pasado fue secretario ejecutivo de Comexo y en sus ratos libres funge como integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM. Entre sus publicaciones más recientes está el libro coordinado con Miguel Armando López Leiva, Las Ciencias Sociales y los Retos para la Democracia Mexicana, publicado este año, y también con López Leiva, Las Izquierdas Mexicanas Hoy, las vertientes de la izquierda. La doctora Irma Eréndira Sandoval es doctora en Ciencia Política por la Universidad de California en Santa Cruz, también es maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en Ciencia Política por la Universidad de California. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, donde coordina el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, y es profesora del posgrado de la UNAM. Ha sido investigadora invitada en varias universidades, fue titular de la Secretaría de la Función Pública y diputada constituyente. Recibió el primer lugar del Premio Manuel Espinosa Iglesias, por cierto, ayer lo designaron el de este año. Entre sus libros más recientes está Corrupción Estructural, la teoría del doble fraude y las raíces de la impunidad en México. El doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, aquí a mi derecha, doctor en Sociología por la UAM Azcapotzalco, realizó una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales. Actualmente es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Es integrante de la Red Mexicana de Estudios de Movimientos Sociales y recientemente ha publicado Los movimientos estudiantiles en México, reflexiones sobre su potencia transformadora, y en coordinación con Marta Erika Pérez y Pilar Godínez, Los feminismos en México, reflexiones analíticas sobre su potencia histórica y política, y con Marco Antonio Aranda, El movimiento zapatista, 30 años construyendo otros mundos posibles. Y finalmente el doctor Henrik Puente Martínez es doctor en Ciencia Social por el Colegio de México y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigador en el Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Investiga temas de estudios legislativos y representación política.
es presidente del Consejo Consultivo del Canal de Televisión del Congreso Mexicano y coordinador del Centro, ¿no? Ya no, de Estudios Políticos de la UNAM. Le voy a llamar la atención ahí. Bueno, recientemente ha publicado con Lisandro Martín Devoto Apertura Parlamentaria en México, Análisis y Retos para el Congreso Local de la Ciudad de México. Bueno, pues con esta presentación muy breve y mejor dejamos más espacio a sus palabras, vamos a comenzar con la presentación del doctor Fernando Castañeda. Tienes 15 minutos, Fernando, te hago la señal a los 15 y después seguirá como en el orden de las semblanzas que he leído. Por favor. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación de la cátedra, perdón, Programa, sí, perdón, del programa. Yo ya estoy, sí, del programa. Es que me hizo la cabeza así, dije, sí le atiné, pero no le y también pues a la Coordinación de Humanidades por este evento y por esta invitación, que creo que es un evento muy importante por los invitados, pero también por la coyuntura en la que nos encontramos y la importancia de discutir estos temas. En realidad, desde hace ya un buen tiempo que se habla de crisis de la democracia. Hay autores muy conocidos, Runciman, Chantal Mouffe, Monk, Przeworski, Urbinati, Levitsky, muchos que han hablado. Algunos han hablado de la muerte, otros del fin, etcétera, ¿no? Hay dos títulos casi idénticos, ¿no? El de Runciman, con cómo terminan las democracias, y Levitsky y Ziblatt, que dicen cómo mueren las democracias, ¿no? Nada más le cambiaron una palabra. Pero lo cierto es que ninguno piensa que la democracia está en este momento a punto de desaparecer, o bueno, no sé si ninguno, eso es demasiado, es exagerar. Pero hay una gran mayoría de los que hacen este tipo de análisis, incluso el mismo Runciman, que dice pues, que la democracia no va a morir así como está ahora, ¿no? O sea, que todavía hay un largo camino para la democracia. Pero lo que sí es que hay una serie de problemas, ¿no? Y particularmente el tema se concentra en el famoso tema del populismo. En realidad, la idea es, como dice Urbinati, si el populismo es una especie de enfermedad de la democracia, ¿no? Si ustedes recuerdan, Urbinati dice que es una deformación, pero que a menos de que derive en un régimen autoritario, no es más que una variante dentro del terreno de la democracia. Entonces, y eso en general, también Runciman, después de hablar de muchas cosas y de hablar de los golpes silenciosos, dice que antes los golpes de Estado eran golpes así abiertos y lo que se preocupaban los dictadores era de dejar claro que habían derrocado un régimen y que iban a imponer un nuevo régimen, y que ahora no, ahora llegan por la democracia, por caminos democráticos, y hay pequeñas modificaciones, y eso le llama Runciman golpes silenciosos. En fin, en general, la mayoría de la gente ve una situación crítica de la democracia, pero al mismo tiempo casi nadie piensa que en este momento las democracias van a desaparecer. Ahí también hay diferencias, ¿no? Porque Przeworski de entrada deja claro que hay países que están en el límite, y lo mismo dice Runciman, ¿no? Hay un nivel de ingresos en que es difícil que la democracia desaparezca, ¿no? Puede estar en crisis, pero no. Y usa el mismo indicador Przeworski, ¿no? Hay un nivel de ingreso en el que, digamos, hay naciones con un nivel de ingreso que no, que es difícil que las democracias desaparezcan. Pero bueno, en fin, lo cierto es que hay toda una corriente, y creo que es la razón por la que estamos aquí, de que las democracias tienen problemas y de que hay un problema que está ligado a cierto tipo de digámoslo así, del demos. A mí me parece que eso es una cosa muy importante. Muchos de los filósofos políticos que hablan de la democracia y hablan del demos, en general no se preocupan
por el problema de la complejidad y heterogeneidad de eso que se llama demos. En general es una figura que se da por sentada, muchas veces se ve como si fuera un conglomerado de sujetos, y quizá uno de los temas que ha hecho que esto sea nuevamente un tema de discusión, qué es el demos de la democracia, es precisamente toda esta discusión populista. Particularmente yo creo, y quiero referirme brevemente, al caso de Laclau, que ha sido una figura clave. Él ya falleció, pero su compañera y hoy teórica en la misma línea, Chantal, pues son estos defensores de un tipo de populismo. Es más, Laclau lo que está diciendo es realmente el verdadero demos de la democracia es el pueblo, ¿no? En su libro que ustedes han leído, seguramente lo conocen, bueno, escribió varios, pero hay uno clásico en donde él claramente termina diciendo, ¿no? O sea, el verdadero demos de la democracia es el pueblo. Lo hace de una manera muy compleja y sobre todo habla ahí ya digamos, de su formación arcaica, porque él estuvo ligado a todo lo que llamaron el estructuralismo marxista y la tradición de la lingüística estructural, y entonces hace paralelismos entre la lingüística con las relaciones sociales, y esto es bastante arbitrario y ustedes lo pueden ver cuando lo hace. Para él realmente el pueblo es una forma de equivalencias dentro de las diferencias, en el sentido saussurriano, de que cada signo es diferente, ¿no? Se identifica por la diferencia, no por la relación identitaria con nada. Son radicalmente arbitrarios en el lenguaje de Saussure. Y sobre esa base construye realmente su idea del populismo. El populismo, en el fondo, es una forma que en realidad unifica a actores diferentes realmente. Una cosa que es valiosa de Laclau es que no cae en la idea, y viniendo del marxismo, no cae en la idea de que este actor colectivo tenga un carácter trascendente en el sentido que Marx le dio al proletariado, ¿no? Incluso él mismo lo reconoce e incluso introduce dimensiones en contra de la teoría de Marx, por ejemplo, de que en realidad en contra del lumpenproletariado que Marx desechó, en realidad es el más interesante de todos en esta idea de la identidad del demos, ¿no? de este pueblo que se constituye a partir de esta frontera interna, como le llama, que distingue a la élite con ese pueblo y que lo unifica, y habla de un signo vacío, que al principio uno dice, pues eso no existe, pero en realidad no está usando la idea de que no tiene significado, sino que es un significante que hace las funciones de representar a los otros signos que identifican a esa diversidad social que forma el pueblo. Bueno, esta idea de Laclau ha sido muy repetida porque es de donde viene la teoría agonista de Chantal, y es interesante porque en realidad hace un enorme esfuerzo por tratar de no darle a esa entidad un sentido trascendental. Sin embargo, al final, cuando acaba haciéndolo el sujeto de la democracia, pues no sé qué otra cosa puede ser. Y esta idea de que hay un signo que representa a los otros signos, pero nunca deja de ser particular y por eso es un significante vacío y todo este tipo de cosas, pues a la larga se vuelve muy problemático. Sin embargo, creo que ha sido el referente más importante con el que podemos trabajar para ver, digamos, el problema del populismo como esta distorsión o no distorsión del problema de la democracia. Antes de regresar a este tema, quisiera yo recordar dos autores de principios del siglo XIX, a Walter Lippmann y a Robert Michels. Walter Lippmann fue un intelectual, escritor, analista político, periodista de Harvard, que escribió dos libros importantes, uno La opinión pública y otro El público fantasma. En realidad lo interesante de Walter Lippmann es que ya desde entonces ponía en cuestionamiento la idea de la democracia como el gobierno, digamos, del pueblo. De alguna manera,
él ya habla de la sociedad de masas o da pie al desarrollo de la idea de la sociedad de masas. Desde el punto de vista de Lippmann, ahí no está haciendo una apología del problema, sino que está haciendo una crítica al problema del demos de la democracia, que daría lugar a las versiones más consensadas de la teoría de la democracia después de Schumpeter y de todos estos filósofos políticos, particularmente italianos como Bobbio, etcétera, cuando interpretan la democracia, sobre todo en los términos de Popper, como una circulación de élites. O sea, no es un gobierno del pueblo, es un sistema de circulación de élites. Esta idea me parece importante, ahorita regreso, y la otra que me parece importante es la de Robert Michels. Robert Michels fue un hombre de extrema izquierda en Alemania, conoció bien a Max Weber e incluso trabajó con Max Weber, y escribió un libro que se llama Los partidos políticos, que fue muy importante, y en el que de alguna manera se plasma su desencanto, tanto con la democracia alemana, la socialdemocracia y también y el parlamentarismo, por cierto, que comparte, el desprecio que comparte con Max Weber es el desprecio por el parlamentarismo alemán, ¿no? Y trabajaron y compartieron muchas cosas Max Weber. ¿Por qué lo digo? Porque me parece muy importante. Es un tema que también voy a recuperar, si me da tiempo, bueno, voy más rápido. Lo importante de Michels es que Michels, como Max Weber, si ustedes conocen, sobre todo al final de Economía y Sociedad, toda esta reflexión que hace sobre la burocracia y su burla al socialismo y a la revolución soviética, diciendo, lo que no entienden es que es el mismo fenómeno, es la burocracia el verdadero problema, la dominación legal formal, ese es el verdadero problema del poder. Lo que es interesante de Michels, que sigue, además él sí se mete mucho en teoría de las élites y todo, con Pareto y con Mosca, etcétera, pero lo interesante es que comparte esa tesis. Y Weber murió, hay gente que ha dicho que si Weber, y ustedes recuerdan que él se burla de la revolución socialista y de la idea del proletario y otras cosas, pero sí se pregunta cómo salir de esa forma de dominación y plantea la posibilidad de que sea el carisma realmente el que sea el medio para trascender esta forma de dominación legal formal. Lo que ocurrió realmente fue curioso, porque el que sí logró vivir para irse con los líderes carismáticos, pues fue precisamente Michels, que después se sumó, no pudo obtener un lugar en Alemania y obtuvo un lugar en la Academia Italiana y se sumó al movimiento de Mussolini y del fascismo. Esto también lo voy a recuperar porque me parece que detrás de todo este debate, y no quiero abundar en cosas que se han dicho sobre el tema, ya los conocen ustedes y ustedes lo han visto, pero hay algunas cosas que me parecen importantes. El problema del directismo y el problema del hombre-pueblo, como lo llama Pierro Zambalón. La idea de que existe, y que eso lo trabaja mucho, por eso me parece que Laclau siempre es un referente, Laclau intenta resolver el problema del carisma que en el propio Max Weber no es muy claro, en relación que Max Weber parece en un momento dado decir, en realidad no son los atributos del sujeto, sino los atributos que le pone la población, la ciudadanía, el pueblo, etcétera, son los que verdaderamente le dan esa identidad de líder carismático. Lo que hace Laclau es decir, no, es de ida y vuelta, ¿no? Y entonces dice, no, en realidad, esto que podemos ver en muchos de estos liderazgos contemporáneos, en decir, no, yo ya no soy yo, sino yo soy el pueblo, ¿no? Y cosas por el estilo, y esta idea del pueblo como algo, como una solución que va acompañada de otras cosas, por ejemplo, la crítica al Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Esto no es solamente de aquí, esto es muy común en Europa en los movimientos populistas, ¿no? Están en contra de los tribunales de la Unión Europea, ¿no? Y de que están saltándose la democracia y están decidiendo jurídicamente en lugar de decidir políticamente. En fin, hay varios lugares donde el tema de los tribunales, el problema de
la judificación de la política, no sé si estoy usando un término correcto para los juristas, la judificación de la política, que ha sido un tema, bueno, salto todo esto y voy a lo siguiente. Para la tesis que quiero simplemente sostener, no me quiero meter más en detalle, yo creo que detrás de todos estos problemas, que ustedes ya seguramente han discutido sobre el problema del populismo, sí o no, si en realidad Chantal sí tiene razón o no tiene razón, etcétera. Me parece que son concepciones muy simplistas del poder. En realidad, como bien lo dijo Bourdieu en su texto sobre la práctica, las relaciones de poder a veces son más intensas y más brutales entre las que están cercanos que entre los que están lejanos. En pocas palabras, no existe ese pueblo homogéneo, ni ese conjunto de significantes expresados por otro significante que en realidad nada más los expresa, aunque mantiene su particularismo. Eso es una ficción que solamente cabe desde el punto de vista de la lingüística, pero en el análisis social y político eso no existe. Uno de los grandes problemas detrás de todo lo que estamos viviendo es precisamente las relaciones de poder, y en México es un ejemplo paradigmático de cómo después de la estructura vertical del viejo sistema político, que podía mantener en orden a todos estos liderazgos y cacicazgos, incluso algunos que ya se dedicaban al narcotráfico y todo esto, y eran parte de ese sistema, cuando se rompe ese sistema, lo que ocurre precisamente es una autonomización, que eso pasa, por cierto, es normal en las democracias. Se horizontaliza el poder. No quiero decir que por esto alguna vez alguien me malinterpretó y dijo, entonces tú crees que son los ciudadanos ya los que tienen el poder. No, se horizontaliza hay una serie de élites y de grupos de poder que entonces empiezan a crecer y a tener un espacio en el juego de poder. El problema en este país es que muchos de esos poderes locales fueron creciendo y algunos se sumaron a los problemas del narcotráfico y a todo esto. Este es un problema muy serio porque en realidad hoy estamos viviendo, entre otras cosas, precisamente el surgimiento de todas estas élites o élites locales, grupos de poder. En la facultad hay varias colegas, ¿no? Marcela, que han estudiado, por ejemplo, ciertos grupos de poder locales y de cómo en realidad tienen candidatos de todos los partidos, pero son sus candidatos. Y cómo en realidad, pues un día gana un diputado de Morena y otra vez gana un diputado del PRI, pero en realidad no son ni del PRI ni de Morena, son sus gentes. Esto ocurre en Tlaxcala, ocurre en Sinaloa, esto ocurre en muchos lugares de este país donde estas élites locales han tomado el control. Y lo que es más, estas élites locales han logrado realmente establecer, imponer muchas de sus demandas y además sus negociaciones. No me voy a meter en chismes ni en detalles sobre lo que ha pasado y lo que está pasando ahora en este momento, pero lo cierto es que esto fue, si lo queremos ver desde el punto de vista analítico y académico, esto es una consecuencia precisamente de esta horizontalización del poder que viene con esta transición democrática y en la que en realidad se liberalizan todas estas estructuras de poder de esta vieja estructura piramidal. Y hoy en día lo que estamos viendo con todo tipo de versiones son estas estructuras que se autonomizan. Y me parece que ese es un tema clave para entender el problema de la llamada transición democrática en México. Lo cierto es que, como ya se ha dicho mucho, la transición democrática en México se hizo a nivel de ciertos partidos, ciertas cúpulas, pero a niveles locales y regionales. Lo que ha habido son estructuras de poder que se han empoderado, que han crecido y que hoy juegan un papel clave en muchos de los asuntos que estamos viendo que están ocurriendo en este país y que llegan a negociaciones, desde el caso de Ayotzinapa hasta el caso ahora del Huachicol. Son grupos que han llegado a negociaciones en todos estos casos con determinados grupos, con determinadas fuerzas, etcétera. Y este es uno de los grandes temas. Si vamos a hablar, para concluir, porque ya no tengo tiempo, si vamos a hablar de todo este problema de la democracia, de la crisis de la democracia, creo que más allá de lo que ya se ha escrito, es muy importante entender, como en el caso mexicano,
en realidad que no se trata de una relación simplemente, nunca lo ha sido, entre pueblo y gobierno. Nunca lo ha sido. Siempre ha habido estructuras de poder locales, siempre ha habido relaciones de poder en este país y alguna vez estuvieron sumadas en una cuestión piramidal, al estilo, alguna vez alguien dijo que el PRI se parecía al PECUS de la Unión Soviética, yo diría que más bien al Partido Comunista Chino, ¿no? Iban desde la región, iban creciendo, desde el pueblo, la región, hasta la nación, en una forma absolutamente piramidal, y eso era lo que les daba un enorme poder y una enorme estructura. Y esto es lo que pasa en este país, se rompió esa estructura piramidal, y creo que hoy en día el problema realmente serio de la democracia mexicana es que no tiene poder ni capacidad hoy de gobernar todo el territorio mexicano. Creo que ese es uno de sus problemas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fernando. Ahora pasamos con el doctor Jorge Cadena. 15 minutos, por favor. Muy buenos días. Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en este coloquio, al doctor Miguel Armando López Leiva, al doctor John Ackerman, que ha estado muy interesante. Celebro, la verdad, de todo corazón, que se haya convocado este coloquio tan plural. Hacía falta que nos reuniéramos a pensar estos temas desde distintos puntos de vista que hemos escuchado desde ayer, desde la primera mesa. Yo espero que de este coloquio derive una mejor comprensión de las razones que tiene cada parte, cada uno de nosotros, para hacer las afirmaciones que hacen, no quedarnos como llegamos, como estábamos antier, sino que nos acercamos a comprender en qué se basan para decir las cosas que dicen y pues pensarlas más y también que el debate y la conversación continúe. Yo creo que de esta diversidad y pluralidad derivan, bueno, es posible que deriven muchas cosas favorables a la comprensión de los problemas y desde luego es más favorable que si nada más platicamos con quienes piensan como nosotros, ¿no? Necesitamos que nos desafíen intelectualmente, que nos muestren otras teorías, otras metodologías, otros hallazgos, otras formas de ver los problemas y en ese sentido pues las descalificaciones y la ignorancia mutua no ayudan si lo que queremos es de verdad comprender qué es lo que está pasando en el mundo, en México y con la democracia. Entonces, en mi presentación, eso es lo que voy a intentar, a ver si lo logro, ya veremos. Bueno, en primer lugar, sí me parece sumamente importante insistir en que los conceptos son herramientas básicas de los científicos sociales, porque con ellos, con los conceptos, nos referimos a la realidad para tratar de entender su funcionamiento, identificar elementos, los elementos principales que entran en relaciones de causalidad y proponer generalizaciones teóricas. Entonces, la discusión conceptual es fundamental y recuerdan de ayer a este momento, pues cuántas definiciones de democracia hemos escuchado, ¿no? Entonces, no es nada más decir la democracia, sino tratar de ser lo más precisos posibles cuando hablamos de democracia, porque muchas veces se está hablando de cosas enteramente distintas. No voy a hablar de la historia de la democracia, yo creo que no es ese el tema, ¿no? Ni les voy a dar mi definición favorita, que es mejor que la de otras personas. No, yo creo que no se trata de esto. Como dice Pitkin en el concepto de representación, toda vez que los seres humanos no son solamente animales políticos, sino animales que usan el lenguaje, su comportamiento está moldeado por sus ideas. Lo que hacen y cómo lo hacen depende de cómo se ven a sí mismos y a su mundo. Esto a su vez depende de los conceptos a través de los cuales ven. Entonces no es cualquier cosa la cuestión del análisis
conceptual y la definición de los conceptos que utilizamos en el caso de los retos de la democracia en México y el mundo, bueno, pues hablar de lo que es la democracia. Entender qué es lo que otros quieren decir con democracia es fundamental para comunicarnos, para comprendernos, para comprender teorías, mediciones, análisis, comparaciones que hacemos, para tratar de entender el funcionamiento del mundo social en sentido amplio y también sobre qué hacer para mejorar el mundo, para intervenir en él. Depende qué es lo que entendemos por democracia, es que de ahí van a derivar formas de intervención. Bueno, el día de ayer, José Mirón se refirió a esta cita de la presidenta Claudia Sheinbaum, esto que dijo en las Margaritas, Chiapas, el 15 de marzo de 2025. Dijo, ahora vamos a ser el país más democrático del mundo porque por primera vez todo el Poder Judicial va a ser elegido por el pueblo de México, ¿no? Pues eso dijo y se me adelantó la doctora Mirón al recordar eso. Entonces, pero a ver, ¿cómo podemos entender esta afirmación? La doctora Mirón dijo, yo tengo otros datos, y no se los voy a repetir porque además son datos muy buenos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo, pero sí causa ruido porque es el equivalente a que nos digan que nuestro sistema de salud, el IMSS Bienestar, es como el de Dinamarca, ¿no? Bueno, hasta donde yo recuerdo, la presidenta no lo ha dicho, pero su antecesor sí. Y entonces se genera esta duda, o sea, nos quieren hacer creer algo que no es verdad, se trata de propaganda política, de insistir en que algo es cierto, aunque no lo sea, porque una mentira que se repite 1000 veces se convierte en verdad, y si ese fuera el caso, con esto de la democracia, pues todavía les faltarían como 999 veces, o 998 veces, ¿no? De repetirlo para ver si nos lo empezamos a creer. Permítanme dar por buena esa afirmación, a ver, no dar por buena, sino tratar de pensar y de explicar en qué se basa una afirmación semejante, ¿no? De que somos el país más democrático del mundo. Y acá voy a leer la misma cita que leyó ayer John, de La democracia en México, de Pablo González Casanova. Esta parte que dice, la democracia se mide por la participación del pueblo en el ingreso, la cultura y el poder, y todo lo demás es folclore democrático o retórica, ¿no? Lo que está diciendo, entonces, es que, pues eso, que la democracia se mide por la distribución del ingreso, que eso es lo que cuenta, lo demás son cosas insignificantes. Y entonces, si tuviéramos un índice de democracia en este sentido, nos lo dijo la doctora Sheinbaum, estaríamos en segundo lugar mundial por abajo de Canadá, porque es el país que tiene mejor distribución del ingreso, ¿no? Y bueno, pues sí, la distribución del ingreso, por supuesto que es sumamente importante, pero quisiera también señalar que esta idea no es exclusiva de don Pablo, es una idea que estaba en el pensamiento latinoamericano desde el dependentismo, desde la crítica de las teorías de la modernización, hasta que Guillermo O'Donnell, entre otros, empezaron a pensar en la autonomía de lo político, y que no todo era un reflejo de lo económico, que es una idea que viene de cierto economicismo en el que se distingue entre la democracia formal, que es la liberal, y la democracia sustantiva, que es la que se refleja a través de la desigualdad o igualdad de las personas en el plano económico. Y también esas ideas fueron puestas en duda, más o menos al mismo tiempo de O'Donnell, por otros más, como José Nun, José Aricó, Carlos Pereira en México,
Francisco Beaufort en Brasil. Entonces, esta idea de que lo económico es fundamental tuvo una derivación o una evolución para señalar que no, que lo político es aparte y que importa. Y bueno, tomé un par de citas del informe presidencial de hace unos días y dijo la doctora Sheinbaum, la gran hazaña del presidente López Obrador es que no solo separó el poder político del poder económico, sino que con un nuevo proyecto de justicia social sacó de la pobreza a más de 13.5 millones de personas. Dice, de 2018 a 2024, la población en pobreza pasó de representar el 41.9% de la población a 29.5%, el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años. El coeficiente de Gini colocó los cambios en el coeficiente de Gini que miden la desigualdad, pasó de 0.426 a 0.391, colocando a México como el segundo país con menor desigualdad de América después de Canadá. Dice, quedó en el pasado la oscura noche neoliberal bajo el cual este modelo establecía que el Estado no debía intervenir en el desarrollo ni preocuparse por redistribuir la riqueza. Es decir, hay una recuperación del Estado. Y dice, afortunadamente, estamos consolidando un nuevo modelo económico que garantiza la estabilidad macroeconómica, pero impulsa la prosperidad compartida con salarios justos y programas de bienestar, fortalece la educación, la salud y el acceso a la vivienda, promueve el desarrollo regional con inversión pública y privada nacional y extranjera, al tiempo que se gobierna con austeridad y honestidad republicana. Entonces, desde este punto de vista, es decir, de las ideas que en los 70s en América Latina se sostenían, somos el país más democrático del mundo, no por la elección de jueces, sino por esto que señala en el informe, sino porque hubo redistribución del ingreso, hubo una reducción de la pobreza, se disminuyó la desigualdad social, se reivindicó la actividad del Estado en la economía, aunque en seguridad deje mucho que desear. Se está impulsando un modelo económico que garantiza la estabilidad macroeconómica con salarios justos y programas de bienestar. Y acá yo creo que en relación con los 70s, esta es la gran novedad. O sea, sí hay como un regreso a los gobiernos priistas de los 70s, a Luis Echeverría y a José López Portillo, con la diferencia de que este gobierno pone atención en la estabilidad macroeconómica y los otros dos no les importaba y terminaron sus sexenios con crisis económica, devaluaciones, y eso es lo que se ha estado procurando evitar en este gobierno. Y el último punto es un distanciamiento de la sociedad civil, que es desde cualquier punto de vista un ámbito de pluralidad, y se adopta, se reivindica una noción de pueblo como homogéneo y además interpretable, como que se puede saber desde las élites qué quiere el pueblo y qué le conviene al pueblo, pues por eso se alude a él. Entonces, ¿qué queda? Un proyecto estatista que reestructura el Estado y el Poder Ejecutivo concentra el poder. Y aquí creo que habría que platicar un poco más de esto, ¿no? De la concentración que estamos viendo de poder en el Ejecutivo y la horizontalidad de las élites. Yo creo que ahí hay algo que valdría la pena discutir, y esta concentración de poder se justifica porque sería la única entidad capaz de hacer
todo este esfuerzo de redistribución del ingreso. Entonces, estamos viendo que para Morena, como para todo el nacionalismo revolucionario, el actor principal de la democracia es el Estado, y dentro del Estado el poder ejecutivo, que de acuerdo con la Constitución se deposita en una sola persona. Ya me dirán si eso es concentración de poder o no, ¿no? Así, me parece que la democracia queda desfigurada, la idea de democracia, incluso en las versiones más clásicas, queda desfigurada porque no es el demo o los demoy en su pluralidad quienes gobiernan, sino que lo hace una élite que ocupa el poder del Estado y el poder ejecutivo, y para ser más exacto, lo hace desde en nombre del pueblo. Entonces, en conclusión, hay una concepción economicista de la democracia, lo que importa es la redistribución del ingreso, la política social, la política industrial, y hay también una concepción estatista. El Estado es el único capaz, como el Estado de la Revolución Mexicana, ¿no?, que era el único capaz de llevar a cabo el proyecto de la revolución y enfrentarse a los terratenientes, a la iglesia, al imperialismo, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, pues, la concentración del poder, es decir, desde quienes piensan que el Estado debe hacer eso y que para esa tarea no hace falta la sociedad civil y que para esa tarea se puede invocar al pueblo, pues está perfectamente bien. Pero, y con esto concluyo, porque también fue un tema que ayer se discutió y se trató. Se contrapone mucho la democracia liberal con la democracia sustantiva, directa, etcétera, ¿no? Pero yo diría que si no hay democracia liberal, es decir, si no hay elecciones, si no hay contrapesos y si no hay Estado de Derecho, no hay democracia. Otra cosa es que con elecciones, Estado de Derecho y contrapesos no sea suficiente. En eso sí me parece que podríamos coincidir que sobre la base de esa democracia liberal se pueden levantar muchas otras cosas y políticas públicas redistributivas, con política industrial y con todo lo que ustedes quieran, pero si no hay elecciones libres, limpias e imparciales, y si no hay controles para el ejercicio del poder concentrado en una sola persona, pues no podemos hablar de democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sánchez Menchero. Agradezco al coordinador de Humanidades, doctor López Leiva, desde luego al doctor Ackerman, que nos ha permitido esta gran oportunidad de participar en este coloquio, Los retos de la democracia en México. Para mí, personalmente, es un reto estar con tan grandes figuras, absolutamente un cartel de primera, y espero poder contribuir a esta conversación tan importante para nuestros días. En su polémico planteamiento sobre el fin de la historia, Fukuyama estableció que después de la Guerra Fría se habría llegado a un punto final de la evolución ideológica de la humanidad, tan sencillo como eso. Afirmó claramente que la universalización de la democracia de corte capitalista era la única forma de gobierno a la que podía aspirar la humanidad, y que además el mundo después de ese punto de la Guerra Fría no enfrentaría mayores regresiones autoritarias, populistas, al menos, decía él, en las sociedades sanas, evolucionadas, democráticas. Tenemos que agradecerle a Fukuyama su evidente hierro científico. Su teoría teleológica y eurocéntrica fue un rotundo fracaso predictivo que hoy nos tiene aquí, en este magnífico recinto, analizando precisamente estos retos de la democracia en México y el mundo.
Contrariamente a esa propuesta tan adelantada, tan atrevida de Fukuyama, estamos viendo que en realidad la llamada democracia liberal no es ni la etapa final ni más racional del desarrollo político, y que en realidad ese importante arreglo político, la democracia, hoy está en crisis, no solo en México, no solo en el llamado sur global, sino en todo el mundo, incluido conspicuamente esos sistemas que él había señalado como más desarrollados, de competencia política, de tradición liberal más consolidada. Vemos que en Europa, bueno, Europa mismo hoy está al borde de la crisis absoluta, pero en términos de los elementos más emblemáticos de la llamada democracia, en Europa el voto por partidos antisistemas se ha multiplicado del 7 al 20% en los últimos 15 años, por los partidos antisistema democráticos. Estados Unidos tampoco es ese ejemplo a seguir. El apoyo a la democracia en Estados Unidos es del 70% entre adultos mayores, mayores a 80 años, pero solo del 27% entre los jóvenes, entre adultos menores a 40 años. Las nuevas generaciones, las llamamos millennials, no se diga las generaciones de cristal, mal llamadas así, ya no avalan la democracia, no les interesa la democracia, como si lo hacían los llamados baby boomers. En América Latina, entre el 2009 y 25, también la satisfacción con la democracia disminuyó de 61% a 46%. Es decir, casi la mitad de la población de nuestra región se encuentra indiferente a si es un sistema democrático o si fácilmente se puede optar por el autoritarismo. Por fortuna en México, bueno, los indicadores de medición muestran que la doctora Sheinbaum ha llegado a su primer informe de gobierno con índices altísimos de aprobación, ¿no? 74 parece que es el oficial, incluso algunos le dan hasta el 80, es decir, indicadores de aprobación sin parangón que ni siquiera el presidente Andrés Manuel logró en ningún momento de su llegada ni de su desarrollo político como presidente. Me parece que también hay que tener cuidado con esos indicadores, porque son indicadores de la persona, de un liderazgo, de una subjetividad política específica, más que un indicador propio de la democracia, que son los otros indicadores que estaba yo comentando al principio. Y en el caso opuesto vemos, por ejemplo, que Milei en Argentina también llegó con indicadores altísimos, con una clara aceptación elevada, y que hoy está en un desfonde absoluto, en términos también de indicadores, en términos electorales, en términos democráticos. Milei hoy ya perdió claramente el 40% de la población argentina, si no es que más, que viven en esa gran región de la provincia de Buenos Aires y que perdió absolutamente apenas ayer. Es decir, su efímero liderazgo se tambalea y está hoy en una franca caída. Milei me parece, de hecho, un caso emblemático de las contradicciones intrínsecas al discurso y práctica neoliberal. Si bien arribó por la vía democrática, es decir, con el veredicto de las urnas llamado, se distanció inmediatamente de ellas con un discurso liberticida, con su gran ¿cómo se llama? Serrucho liberticida, y sobre todo con un discurso cultural lleno de odio, que es muy importante también subrayar, con un discurso que genera directamente una confrontación social, incluso de clase muy fuerte, atacando discapacitados, atacando universidades públicas, educación en general, y pisoteando todo tipo de derechos que se supone tienen que estar en el centro del discurso y la práctica democrática. Por ello, una de las tesis que pongo para este diálogo es que, retomando el planteamiento de este autor español, Ignacio Sánchez Cuenca, de la democracia liberal lo que necesitamos es más democracia y menos liberalismo. La idea central de esta proposición es que el liberalismo, con esas premisas universalistas, no ha sido capaz de explicar el funcionamiento de las democracias realmente existentes, ni de proponer soluciones concretas a los problemas que enfrentamos. El punto de partida es que debemos alejarnos teóricamente de dos posicionamientos igualmente peligrosos. Por un lado, la idealización de la democracia.
Esa idealización que le exige a la democracia todo, absolutamente resolver todos los problemas sociales inimaginables. De acuerdo con esa visión idealista, los ciudadanos se informan, participan, deliberan, toman decisiones y respetan las reglas, porque las reglas las escribieron ellos. Es decir, el recuento o digamos cuento liberal de la democracia y su visión idealista. Pero por el otro lado tenemos una visión más peligrosa, me parece, para este análisis, que es la visión más irrealista y tóxica de la democracia, que no la idealiza, sino que la denigra, ¿no?, a la democracia. Y esta denigración no proviene de anarquistas, no proviene de socialistas, no proviene de las feministas que destruyen los monumentos patriarcales. Esta denigración de la democracia viene de los propios demócratas liberales, de los liberales que en su profunda desconfianza de la democracia y de esa parte constitutiva del demos, se alejan del pueblo, y más que alejarse, le temen al pueblo. Los liberales extremos, esos que exigen una democracia sin adjetivos, señalan que el ejercicio de la democracia por sí mismo puede producir ciertos resultados patológicos. Por ejemplo, la demagogia de los políticos o, por ejemplo, la miopía de los votantes, ¿no? Patologías que, dicen ellos, minan la democracia, pisotean las instituciones y, digamos, ese es el posicionamiento denigratorio de la democracia, que no confía finalmente en ella misma y en sus elementos más políticos finalmente. Este autor dice que esta, digamos, vuelvo a decirlo, esta denigración de la democracia se tradujo durante los años dorados del neoliberalismo en una proliferación incontrolada de instancias que no necesitaban de votación, de instancias independientes. Evidentemente los bancos centrales fueron emblemáticos, las organizaciones supranacionales y las agencias reguladoras en general. En otras palabras, la construcción teórica, histórica de la democracia liberal ha, digamos, sobredimensionado los elementos más economicistas, es decir, más tecnocráticos, más alejados de la política, y estas categorías sobredimensionadas, que son las categorías económicas, y estos arreglos se han realizado en detrimento de las categorías políticas más sustanciales, que son las que hoy pongo en la mesa para volver a retomar y considerar. Es decir, si queremos seguir defendiendo la democracia liberal, debemos abogar por más democracia y menos liberalismo, reivindicando las categorías importantes. Quiero concluir con elementos que puedan ejemplificar esta contribución teórica. Hay que perderle, pues, el miedo a la sociedad, al pueblo, y obviamente esa desconfianza del liberalismo ante la capacidad del pueblo de autogobernarse, pues quedó de manifiesto en el hecho de lo que está pasando hoy en Francia. Volvamos por un minuto y con eso vamos a concluir la mirada a Europa. El gobierno del hoy ya ex primer ministro François Bayrou nació totalmente muerto, y no fue el primer ministro, sino fue el cuarto primer ministro en un verdadero periodo muy apretado de transformaciones. ¿Por qué? Porque no lo eligió el pueblo. Al contrario, las urnas dieron otro sentido a la dirección de ese gran país emblemático de la democracia, además, cuna de la democracia contemporánea. El Frente Popular fue la fuerza mayoritaria en esa asamblea, y ¿qué pasó? No entendieron estos señores liberales democráticos de Francia. Esa asamblea ayer, pues, por 365 votos en contra, tira a Bayrou, dimite ya, y Macron, ¿qué hace? Se centra en la misma ceguera democrática, más liberal que democrática, y está proponiendo gobernar ahora con su secretario de Defensa, ni más ni menos. Entonces, a mí me parece que lo que está pasando en Francia es un gran ejemplo de esta cuestión teórica que estoy proponiendo para la conversación. En Francia no se gobierna con democracia, se sobrevive un poco socialmente,
Pero esta caída del Ejecutivo confirma además que pues, el verdadero cadáver político no era este primer ministro, era Macron, y peor aún es la democracia en un país, repito, emblemático para la transformación. Entonces, bueno, pues con eso concluyo. Es claro que la ciudadanía, no solo en México, no solo en América Latina, sino alrededor del mundo, está cansada, está desilusionada de la democracia, llamémosle, apellidémosle como le queramos apellidar a la democracia. Estos arreglos que no toman en cuenta a la ciudadanía, y eso empiezo por México también, no se tomó en cuenta la ciudadanía en esta transformación también, y en eso está también la explicación de todos los desafíos que estamos teniendo por delante, es lo que está haciendo pues, la generación de ese poder diferencial que en la obra propia, que también pongo a su consideración, de la corrupción estructural, se explica los problemas, el diferencial de poder estructural, el que tiene desilusionados a los ciudadanos y lo que es el punto de partida para la génesis de esta corrupción estructural, que no es la corrupción de pesos y centavos, de manzanitas, de coimas y de mordidas, sino una corrupción que se va con todo contra la democracia. Muchísimas gracias por su atención. Doctor Zaragoza. Muchas gracias, doctor Mauricio. Pues muy buenos días a todos, a todas. La verdad es que estoy muy contento, un poco nervioso también por esta mesa, muy agradecido por la invitación que me hicieron los colegas, los doctores John Ackerman y Miguel Armando López Leiva. Me halagan mucho con su invitación, con su consideración. Poder estar en esta mesa de lujo, me siento yo un aprendiz, además por todo lo que se ha dicho en el coloquio, ¿no? Es un gran reto, de verdad, como lo decía Irma, estar aquí, ¿no? En este coloquio, precisamente los retos de la democracia en México y el mundo, y particularmente en esta mesa, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Evaluar la democracia, que es un tema muy sugerente, ¿no? Yo considero que sí, la pregunta es pertinente y necesaria, pero podemos hacer nosotras, ¿no? Otras con anterioridad, por ejemplo, de cuál democracia estamos hablando. Efectivamente, ahorita nos invitaba el doctor Jorge Cadena a hacer precisiones, ¿no? Conceptuales, ¿no? Nos referimos a esa democracia dominante, liberal, que hemos discutido aquí. Y si hablamos mejor en plural de democracias, ¿no? Yo creo que sí es importante evaluar un poco en dónde estamos parados hoy en día. Me voy a referir un poco más a México, pero expresar esa idea en términos de demodiversidad. ¿Cómo podemos evaluar esa democracia o esas democracias en términos de demodiversidad? Y bueno, y para ello me apoyo en Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Quien afirma que esa democracia liberal representativa es una democracia de baja intensidad, porque no logra dar cuenta, entre otras cosas, de la diversidad de formas de participación, pero además cercena y a veces invisibiliza otras formas democráticas, ¿no? Por ello es necesario construir, dice Boaventura, una democracia de alta intensidad. Y entonces, la democracia liberal representativa, por supuesto que es importante, es necesaria, sin lugar a dudas, pero es insuficiente. Y es necesario, en todo caso, ver a esa democracia desde otras perspectivas, más participativas, e incluir la acción y la importancia de los movimientos sociales, que ya se ha dicho en estas mesas. Además, es necesario reivindicar la democracia en su dimensión sustantiva. También creo que ahí se pueden perfectamente analizar esas dos grandes perspectivas, como forma de vida, y la democracia como forma de vida sustentada en el constante mejoramiento de la calidad de vida de la población, con énfasis en los sectores más vulnerables. Yo creo que en el fondo de los temas de la democracia está en que no solamente se requiere una mejor distribución de la riqueza, sino también una mejor distribución del poder político, el acceso a las formas de tomar decisiones, ¿no? Y de igual manera es menester dar prioridad a la democracia participativa como una especie de síntesis justo medio, no sé, pienso, entre la democracia directa, que sigue estando presente en algunos espacios y organizaciones en la sociedad mexicana, y la democracia representativa, ¿no? Es necesario crear más espacios de participación, como apuntó el mismo Norberto Bobbio, ¿no? Que sí nos da primero una definición mínima de democracia, ¿no? Democracia es una forma de tomar decisiones donde se define quiénes pueden tomar decisiones y bajo qué procedimientos, pero después va ampliando su idea y dice, no solamente es importante más personas participando, sino más espacios donde se pueda incidir y tomar esas decisiones, ¿no? Se va ampliando. E incluso al final, aún siendo él un pensador un poco más tendiente al liberalismo, termina reconociendo la importancia de una democracia sustantiva,
que efectivamente también le corresponde esta cuestión de mejorar condiciones de vida, ¿no? Pero bueno, la demodiversidad implica tanto la idea como la realidad de que existen múltiples formas de entender, teorizar y practicar la democracia. Es una analogía que hace Boaventura de Sousa Santos del hecho de que si existe biodiversidad, existe también diversidad de las formas democráticas, pero así como día a día se pierde biodiversidad, también se pierde demodiversidad, y con ello la posibilidad de intensificar y radicalizar la democracia. Entonces, para intensificar y radicalizar la democracia es necesario recuperar, dar validez y construir demodiversidad, ¿no? Y este autor hace muchos análisis, pero a mí me llama mucho la atención el ejemplo que pone de las consultas como mecanismos de participación y de toma de decisiones colectivas para gestionar conflictos sociales en distintos espacios de la vida social, pero afirma que casi siempre se les da mayor valor a las consultas oficiales o legales o a aquellas que tienen mayor alcance y magnitud, y se minimizan o descalifican las consultas informales y de menor alcance o dimensiones. Y sin embargo, en términos de demodiversidad y de intensificación y radicalización de la democracia, ambas consultas son válidas y necesarias, ¿no? Siguiendo un poco esas ideas, ese ejemplo, pues me puse yo un poquito a investigar, a analizar qué ha pasado en México, por lo menos en los últimos, no sé, no quiero poner una fecha, pero digamos en los últimos años, en términos de consultas, cómo se ha utilizado la consulta o las consultas para poder profundizar y radicalizar esta democracia y para entender que hay una demodiversidad. Y voy a dar algunos ejemplos que vienen en orden cronológico, pero también coinciden de alguna manera en consultas que vienen desde los movimientos sociales, ¿no? Incluso los zapatistas dirían desde los más pequeños, hasta una de las grandes consultas que hemos tenido en los últimos años, como es la consulta de revocación de mandato, ¿no? Entonces, inicio con la consulta zapatista por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena, y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, que se desarrolló entre el 14 y el 21 de marzo de 1999. Ya habían hecho antes los zapatistas muchas otras consultas. En su base de organización política está siempre consultar a las bases, por ejemplo, ¿no? Y consultar a la sociedad, a la señora sociedad civil para algunas iniciativas políticas. Pero fue muy interesante porque fue un gran despliegue de bases de apoyo zapatistas y de sectores de la sociedad, donde previamente el Consejo Clandestino Revolucionario Indígena, la Comandancia General del EZLN y las autoridades autónomas de la época, los municipios autónomos rebeldes zapatistas, ya habían consultado a sus propias bases para la realización de la consulta, dándole legitimidad a esa acción política que se basaba además en sus principios democráticos del mandar obedeciendo. Bueno, ahí está la consulta, tuvo cierto impacto, tuvo un referente muy importante para las comunidades, pero desde el punto de vista del gobierno fue ignorada. El gobierno, que ya había violado los acuerdos de San Andrés del 96, en los años posteriores, pues, prácticamente ignoró esa consulta, ¿no? Un mes después, el 15 de abril de 1999, se desarrolló la consulta de la Asamblea Estudiantil Universitaria aquí en la UNAM sobre la gratuidad de la educación y para ver si la población estaba a favor de la huelga como mecanismo de presión y de organización política estudiantil ante el intento de aumentar las cuotas en la UNAM, ¿no? Según los organizadores, hubo más de 100,000 participantes, el 70% decide sí a la gratuidad y también ver como posibilidad la huelga para hacer presión política. Las autoridades de igual manera ignoran la consulta, ¿no? Había una exigencia de diálogo público, ya se habían realizado muchísimas manifestaciones y se desdeña de alguna manera la fuerza del movimiento estudiantil. El movimiento, por su lado, utiliza esa consulta para ganar legitimidad y buscar ya para el 20 de abril votar en algunos espacios la huelga a mano alzada, en algunos otros espacios hubo consultas como en la Facultad de Contaduría y Administración. El 20 de enero del 2000 se da otra consulta que fue llamada plebiscito, el plebiscito que se dio el 20 de enero del 2000 con la intención, decían sus organizadores, de resolver el conflicto en la UNAM, esa huelga que ya para entonces llevaba cerca de 10 meses. Contó con un fuerte apoyo institucional dentro de la UNAM y fue respaldada por cartas y manifiestos de intelectuales y por el propio gobierno del entonces Distrito Federal, a través de la jefa de gobierno Rosario Robles, ¿verdad? Era en ese entonces, si no mal recuerdo. Este plebiscito contó con todo un apoyo institucional
pero además hubo consultas de salida, consulta Mitofsky, es decir, hubo todo un apoyo importante. Para los estudiantes, en ese momento en huelga, el plebiscito sirvió para justificar la entrada de la PFP. Para las autoridades era importante, según sus propias ideas, abrir un espacio de diálogo para todos aquellos sectores que pudieran decidir si era conveniente o no que la huelga continuara. Voy a hablar ahora de dos consultas más, las voy a unir, yo las separé aquí, pero las voy a unir. Es la consulta sobre el aeropuerto, que hizo Andrés Manuel López Obrador en el periodo intergubernamental como presidente electo, y también la consulta del Tren Maya. La primera se dio del 25 al 28 de octubre, al aeropuerto, del 2018, y la segunda del 24 al 25 de noviembre. También estuvo apoyada pues, por todo un poco, era presidente electo. Fue apoyada por una organización, la Fundación Arturo Rosenbluth, pero también pues, por toda la estructura política morenista, que en ese entonces pues, ya había dado muestras de su organización y precisamente llevado a Andrés Manuel López Obrador al gobierno. Desde esos espacios que seguían y legitimaban las acciones de López Obrador, se hablaba de esto, de que esas consultas eran importantes porque era una ampliación de espacios de participación y bajo la consigna de antes no nos consultaban, ¿no? Pero desde la oposición, pues se consideraba un albazo de Andrés Manuel López Obrador, se acusaba que estaba utilizando precisamente esa legitimidad ganada con las elecciones para justificar un conjunto de políticas públicas y decisiones previamente tomadas, en tanto que eran ya también promesas de campaña del mismo AMLO. El 1 de agosto del 2021 se da otra consulta, la consulta popular para juzgar a los expresidentes, se acordarán, que fue convocada también o impulsada un poco también por el propio AMLO, por Morena, por algunos sectores ligados a la 4T, pero con la diferencia de que Andrés Manuel López Obrador ya era titular del Poder Ejecutivo, con todas estas concentraciones que tanto la Constitución como los elementos no constitucionales le dan al presidente, al depositario del Poder Ejecutivo en México, y esto, bueno, fue obviamente a veces para algunos con tintes políticos, pero fue una consulta popular oficial, ¿no? Que tuvo la intervención y la implicación del Instituto Nacional Electoral, y que hubo, ustedes recordarán, gran debate, ¿no? Hubo poca participación en esa consulta, se cuestionaba mucho que era una especie de escarmiento, linchamiento político, ¿no? Una especie de venganza política, pero me llamó mucho la atención al hacer esta ponencia y al investigar que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional llamó a votar por el sí. Y entonces yo empecé a investigar más y dije, pero ¿por qué? No dice, ¿pero por qué? Bueno, llamaban a votar por el sí porque consideraban que era un momento importante para reivindicar procesos de justicia en México. Realmente que el Estado mexicano pudiera crear comisiones, por ejemplo, con amplia participación ciudadana para fiscalizar las acciones del poder y a la vez la sociedad poder estar al pendiente de la justicia. Y por último, gracias doctor Mauricio. Por último, llegamos a la consulta constitucional por la revocación del mandato del titular del Poder Ejecutivo, ¿no? Que se dio el 10 de abril de 2022, ¿no? Y que fue resultado de una amplia reforma política, reforma electoral, que abrió esta posibilidad de abrir espacios realmente, que era lo que argumentaba el gobierno, ampliar estos espacios de participación, fortalecer una democracia participativa, en donde se pudiera estar constantemente consultando a la ciudadanía sobre asuntos importantes en los cuales tuviera que intervenir, en este caso esta revocación del mandato, pero también desde la oposición pues se criticó, ¿no? Que era un intento del observador por ganar mayor legitimidad y generar mayor empoderamiento, ¿no? En miras ya, digamos, a lo que sería posteriormente el 2024, o todo este adelanto incluso de la elección de los precandidatos y todos los elementos que conocemos un poco de la política mexicana, que muchas veces adelanta los tiempos. Con todos estos breves ejemplos
que dan cuenta de que efectivamente hay distintas formas de concebir, en este caso concretamente la consulta como un mecanismo de participación y que puede tener distintas escalas, distintos espacios, distintos objetivos, distintos procedimientos, pues se puede dar cuenta de esta, en parte de esta demodiversidad. Y me gustaría concluir con algunas, a pesar de ello, con algunas ideas, que efectivamente con esta idea de seguir invitando a nosotros mismos a debatir lo mismo que decimos, a tratar de fundamentarlo cada vez más y escuchar, por supuesto, los comentarios y las críticas y sugerencias de ustedes, nada más algunas ideas que me resultaron a manera de conclusión, y voy cerrando. ¿Cómo entender, por ejemplo, el alcance de las consultas y su capacidad de contribuir a una mayor demodiversidad que intensifique la democracia? ¿Cómo definir a la comunidad política o las comunidades políticas a las que van dirigidas esas consultas en las diferentes escalas y espacios políticos y sociales? ¿Cómo hacer más democráticos los procesos de consulta? Y cómo lograr que las decisiones, que a veces sean vinculantes, a veces no tanto, se acaten y contribuyan a gestionar los conflictos sociales o a satisfacer las demandas y necesidades de la población. ¿Cómo lograr que contribuyan estas consultas a la defensa y el ejercicio de derechos y a fortalecer una cultura política de la participación? Yo creo que ahí está una parte fundamental, ¿no? Las consultas contribuyen, un poco voy a parafrasear aquí a lo que decía ayer Jean-François Proudhon, yo creo que las consultas contribuyen a la autodeterminación colectiva y a la autodeterminación individual, en términos de esta participación política, a ejercer libertades y a buscar mayor igualdad. Es necesario, por lo tanto, poner énfasis en la ciudadanía y no solo en las instituciones, centrar la importancia en los demócratas, el ciudadano participativo como demócrata que sostendrá esta democracia de alta intensidad y que mantendrá viva con su imaginación política la demodiversidad y la pluralidad de culturas políticas. La democracia vista en términos de demodiversidad se intensifica con estos ejercicios consultivos que incluyen la participación de muchos actores, desde gobiernos e instituciones, como pudimos ver, como el INE, hasta partidos políticos y movimientos sociales. La democracia en México puede evaluarse en función de la demodiversidad, de la capacidad de los actores de imaginar y practicar nuevas formas de democracia, de la capacidad de los actores colectivos por movilizarse y ampliar los derechos, garantizar la justicia social y reducir la desigualdad. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Al doctor Puente, por favor. Gracias, Mauricio. Muy buenos días, muchas gracias. Es para mí un honor, un privilegio estar esta mañana en esta mesa, en este seminario y encontrarme acá con no solo queridas y queridos colegas, sino también muchos de ellos maestros y maestras míos. Y agradezco y saludo la iniciativa de la Coordinación de Humanidades de Miguel Armando López Leiva y de John Ackerman para convocarnos a hablar de este tema. Yo creo que ojalá sea un seminario permanente en donde sea un espacio de encuentro sobre la propia evolución de la investigación en materia social sobre la democracia, ¿no? Decía Brian McGee en el contexto de finales de los años 80 que, cito, el mundo se está transformando tan rápido que tendemos a verlo en términos que ya fueron superados por eventos y ahora resultan anticuados. Una de las formas en que esto se manifiesta es en nuestro uso de un vocabulario político agotado, un vocabulario cuyos términos clave fueron acuñados hace muchas generaciones en una sociedad muy diferente a la que vivimos hoy. Y por eso creo que es necesario este espacio, porque muchas veces uno de los problemas es que hay ciertos conceptos que gozan de cierta honorabilidad. Y democracia es uno de esos conceptos, y si a cualquier cosa le agregamos el adjetivo democrático, parece entonces como que es algo positivo, y entonces podríamos decir aquí que vamos a decidir democráticamente si le retiramos el uso del micrófono a ciertas personas por ciertas características, por su edad, por su identidad sexual o lo que sea, ¿no?
pero si le agregáramos el término democrático, pues parecería y nos pondríamos en una duda pero pues si lo hicimos democráticamente, ¿no? Aquí votamos y fue mayoritario. Es más, fue ampliamente mayoritario. Entonces, creo que entonces vale la pena ser mucho más precisos con los conceptos y sobre todo en la forma en que después operacionalizamos esos conceptos. Y por eso mencionaba que ojalá este espacio sea permanente, en donde no solo discutamos lo que creemos que es la democracia, sino qué datos, qué evidencia empírica tenemos sobre esto que hoy muchos o muchas consideran la crisis de la democracia o una nueva crisis de las democracias. Nos han invitado a hablar sobre, y el panel se titula Evaluar la democracia, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y sobre eso yo quisiera decir que pues debemos partir de la idea de que pues democracia es uno de los mejores ejemplos de un concepto esencialmente controvertido, ¿no? En los términos de Galli, para quien este tipo de conceptos son aquellos que implican un desacuerdo inevitable y razonable entre distintas personas o corrientes, no porque exista confusión lingüística o ignorancia, sino porque el concepto encierra criterios valorativos y normativos que admiten interpretaciones legítimamente opuestas. Galli identifica la democracia como justicia, poder, como conceptos esencialmente controvertidos, aunque coincide que es un valor positivo, aunque hay diferencia en cómo definirlo. Podemos encontrar, Fernando nos hizo un recorrido, digamos, de las distintas concepciones de la democracia, que no voy a repetir, pero bueno, pues sí, pues podemos ir desde lo schumpeteriano hasta la visión de Laclau o de Chantal Mouffe, pero también a la de Amartya Sen como igualdad sustantiva, o la de Carol Bateman como participación amplia. Aquí un problema que tenemos entonces es que es eso que Sartori llamaba la inflación conceptual, es decir, el uso indiscriminado de términos políticos que se estiran demasiado. Y entonces eso hace que perdamos precisión analítica. Si todo es democrático, pues entonces nada termina siéndolo. Por ejemplo, algunas de las justamente ahora que mencionaba Miguel, algunas de las consultas de las que se han hecho, o las consultas a mano alzada, ¿no? Hemos visto algunas consultas a mano alzada en el Zócalo de la Ciudad de México, y después replicadas también en otros contextos, ¿no? Entonces, este problema, digamos, de la inflación conceptual, que en términos metodológicos se puede solucionar a través de lo que Sartori llama la escalera de abstracción, es decir, el problema que tiene esto es que en niveles más altos, es decir, más abstractos, el concepto es aplicable a más casos, pero menos preciso. Y en niveles más bajos o más específicos, el concepto es más preciso, pero menos generalizable. Y ese es un problema metodológico que siempre nos encontramos cuando hacemos investigación, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde? ¿Tu PowerPoint? Sí. Sí, voy. Es que solo la voy a mencionar para algunos datos que voy a ver, pero sí. Perdón. Sí, está bien. Gracias, Mauricio. Entonces, y ese es el caso de la democracia. Como ha sucedido en la evaluación de la democracia. No existe en bruto la democracia en la realidad, solo podemos acceder, como muchos otros fenómenos, a través de indicadores observables. Regreso a Sartori, el rigor conceptual exige mantener un equilibrio entre extensión, es decir, qué casos abarca el concepto, e intención, qué atributos lo definen. En virtud de que ningún fenómeno complejo puede observarse directamente, conceptos como democracia, poder, legitimidad, representación, son abstracciones estos de muy alto nivel. No existen en bruto en la realidad y podemos acceder a través de estos indicadores observables. Pero estos indicadores observables, lo único que nos hacen es lo que el mismo Sartori llama es empobrecer el concepto, ¿no? Es decir,
porque no podemos conocer su esencia, sino que vamos teniendo proxies a partir de lo que consideramos son sus atributos. Entonces, para que un concepto pueda ser medido empíricamente, debe reducirse o empobrecerse y seleccionar los atributos e inevitablemente dejar fuera otros. Ese empobrecimiento consiste en traducir dimensiones abstractas a variables y en el caso de la democracia, pues sí puede significar participación, igualdad, libertad, deliberación, pluralismo, etc. Y en la operacionalización, los investigadores, las investigadoras, lo que hacemos es empobrecer el concepto, eligiendo proxies como existencia de elecciones y periódicas, pluralidad de partidos, protección de libertades civiles, que no son democracia. Es decir, el hecho de que haya elecciones no quiere decir que haya democracia. Por ejemplo, muchas veces yo trabajo temas legislativos, me dicen, pero ahí está el Congreso. Sí, el hecho de que haya un Congreso no quiere decir que haya democracia. Los regímenes autoritarios y totalitarios, en Irán hay un parlamento, en China, en Rusia, parlamento, no necesariamente quiere decir que haya un régimen democrático. Tienen una función específica como parte del, son funcionales para ese sistema político. Entonces, el peligro del empobrecimiento de estos conceptos es que a veces lo empobrecemos tanto que lo vaciamos de contenido, o a veces mal, eligiendo proxies que no representan lo central del concepto. Y sobre eso, yo quiero mostrarles estos que se han mencionado aquí varias veces, pero que a veces no nos detenemos a analizar, que son los índices. Ay, perdón, si le pueden pasar, es que no pasa. A ver, déjenme ver. O si le pueden pasar ahí a la siguiente. Ahí está. Por ejemplo, el índice de Freedom in the World, de Freedom House, que ¿quién hace esa medición? Pues expertos de un staff, ¿no? Ya está, gracias. ¿Cuál es su debilidad? Pues que hay una codificación sesgada, ¿sí? ¿Quién decide el puntaje? Pues especialistas, ¿no? ¿Cómo se seleccionan esos especialistas? Pues sí, de acuerdo a cada país, pero también que acepten participar, y nosotros tendríamos que confiar en que conocen muy bien el caso, que son las personas adecuadas para evaluar, pero bueno, no hay suficiente transparencia para ello. Lo mismo sucede entonces con el siguiente, que es... Ay, a ver, no, si me ayudan a pasarlo al siguiente. No, ahí está Freedom, ahí está. El de la unidad de inteligencia de The Economist, que sí, bueno, son 60 indicadores en 5 categorías: electoral, funcionamiento de gobierno, participación, cultura política, libertades civiles, y que sin embargo también no se revela quiénes son los expertos evaluadores, no se sabe sus vínculos institucionales, hay una percepción de sesgo occidental. Los países más occidentales suelen ser mejor evaluados en este índice de Economist. O uno de los más utilizados, el de Varieties of Democracy, o VIDEM, en el que, pues lo mismo, que ahora se ha alejado cada vez más, que bueno, una de sus fortalezas, por supuesto, es que se desagrega en varios índices, como el electoral, el liberal, el de participación, el deliberativo, el igualitario, y cientos de indicadores. Uno de esos problemas, que a su vez es una desventaja, es que tiene múltiples dimensiones, pero al tratar de abarcar tantas dimensiones pierde capacidad explicativa para casos concretos. Bueno, esto lo detectaron algunos colegas, y me referiré al trabajo de Anne Meng y Andrew Little, que se preguntan si estos retrocesos a la democracia de la que hablamos permanentemente están suficientemente documentados o se basan solo en percepciones que magnifican la autocratización. Los autores parten de una premisa central: aunque existe una narrativa dominante sobre el declive democrático global en los últimos años, estas afirmaciones se basan casi exclusivamente en indicadores de naturaleza subjetiva. La pregunta que formulan es: ¿realmente hay un retroceso democrático global, o esos efectos están captados solo por mediciones sujetas a sesgos? Exploran a través de dos tipos de indicadores: los indicadores subjetivos, que son los basados en el juicio de expertos. Por ejemplo, una de las preguntas es: ¿en este país hay elecciones libres y justas? Si aquí nosotros hacemos todas y todos nosotros aquí
pues podríamos ser considerados expertos, ¿no? De hecho, por eso parece que fuimos invitados, por eso fuimos convocados a este espacio, y estoy seguro que no coincidiríamos en el puntaje que le asignaríamos a si las elecciones en México son libres y justas, ¿no? Entonces, y con eso es entonces que se construye esta medición. Ahora, el problema que tiene es que cuando queremos analizar periodos muy cortos de tiempo, entonces sí pareciera, y eso es lo que vemos en esta gráfica, si vemos el segundo, casi las tres mediciones, el de Biden, Freedom House y Polity, en ese orden están, pues efectivamente, pues habría que verlo con una perspectiva mucho más larga de tiempo. Porque sí, en años recientes, en la última década, hay algunos indicadores que nos muestran que hay un declive, pero ese declive de ninguna manera nos pone en 1980 o en 1990 en algunos casos, salvo en Freedom House, que lo acerca, digamos, la tendencia hacia el año 1990. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas con esta crítica de Anh Meng y Andrew Little? Es que para ellos, efectivamente, hay competencia electoral estable o en aumento, para ellos, en general, hay estabilidad en restricciones ejecutivas, para ellos los ataques a la prensa, hay una disminución sostenida en asesinatos de periodistas desde 2008, etcétera. Sí, claro, en un largo periodo de tiempo, pero no nos permite explicar microprocesos de lo que está pasando en cada uno de los países. Particularmente, si nosotros queremos ver América Latina, pues este tipo de mediciones a lo mejor no nos va a permitir observar esos cambios o esos retrocesos, porque son tan amplios, es una observación tan grande que no nos va a dejar ver casos como el de México o el de América Latina. Por ejemplo, lo que señalan es que una de las cosas que no se alcanzan a observar es cómo en muchos de estos países, refieren el caso de El Salvador, Nicaragua y Venezuela, cómo el retroceso autoritario se fue dando casi sin darnos cuenta. Es decir, fue muy tenue, con pequeñas reformas en donde seguían siendo evaluados. Por ejemplo, demuestran cómo en algunos países, incluso en dictaduras, la evaluación que tienen estos índices de elecciones libres siguen siendo con evaluaciones casi perfectas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay elecciones periódicas, etc. Entonces, esto nos presenta todo un reto para lo que nos proponen en esta mesa, que es cómo evaluar la democracia. Y yo creo que ahí es en donde está nuestro reto, y creo que ese es un proyecto que deberíamos de empezar a pensar para poder observar microprocesos de lo que está sucediendo en países como México y en países de la región, que a lo mejor estos grandes índices nos permiten contextualizar, pero no nos permiten explicar cómo se están dando los mecanismos para la concentración del poder en manos de las élites. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos los presentadores por sus ricas ponencias. Tienen un material interesante para discutir.